El misterio del umbral, un encuentro sagrado con lo invisible. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Claro, había escuchado historias de encuentros místicos, pero siempre pensé que eran exageraciones o fantasías de mentes creativas. Sin embargo, en esa penumbra de mi habitación, algo cambió. Las luces titilaban suavemente, danzando al ritmo de mi respiración. Afuera, el viento susurraba entre las hojas, como si la naturaleza misma estuviera intentando comunicarse conmigo, mis dudas me asfixiaban, los pensamientos oscuros llenaban el silencio. Sentía que buscaba algo más allá de lo tangible. La vida había perdido su color. Paseaba por calles distraídas, observando a la gente correr con rostros vacíos, mientras yo anhelaba un destello de luz, una señal. La noche anterior había tenido un sueño extraño. Un anciano me sostenía la mano y me decía, aquí, el umbral se abre para quienes buscan sin desear verlo. Al cerrar los ojos, el mundo a mi alrededor se desvaneció. La atmósfera era espesa, casi eléctrica. Podía sentir una energía pulsante. Me concentré en mi respiración, dejando que susurros de luz entraran en mi ser. De repente, vi una figura. Era etérea, con formas que cambiaban y se desvanecían en un instante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las paredes parecían vibrar, la habitación entera era un portal a lo desconocido. Cuestionamientos brotaron en mi mente. ¿Quién era? ¿Qué quería? El aire comenzó a girar a mi alrededor y mis manos temblaron. Mis ojos se abrían, absorbiendo cada detalle de esa visión fugaz. Las sombras danzaban, teniendo vida propia. A lo lejos, escuché un canto que me llamaba, profundo y resonante. Era un sonido casi hipnótico que me atraía hacia algo más allá. Pero, entonces, la figura se disolvió. El canto se desvaneció, dejando un silencio abrumador. Me encontraba solo otra vez, pero algo había cambiado en mí. Un fuego incipiente ardía en mi pecho. ¿Fue real? ¿O simplemente mi mente jugando con mis anhelos? Quería volver a tocar ese misterio. Anhelaba respuestas. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. Me encantaría que no te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un like, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a conectar. Los días pasaron y la sensación de anhelo se intensificaba. Cada mañana despertaba con la esperanza de que aquella experiencia no fuera un mero producto de la imaginación, sino una señal genuina de que había algo más esperando ser descubierto. Sin embargo, la vida cotidiana seguía su curso, las obligaciones cargaban mi día a día como un peso invisible, y el eco de aquel canto permanecía como un susurro lejano en mi mente. Una tarde, al caminar por el parque, el fragor de la ciudad se desvaneció, y el murmullo de la naturaleza me envolvió. La luz del sol se filtraba entre las hojas, creando destellos dorados que parecían danzar alrededor de mí. Fue en ese instante que vi a una mujer sentada en un banco, con una mirada serena y profunda. La luz que la rodeaba parecía pulsar con la misma energía que había sentido en mi meditación. Me acerqué, atraído por un imán invisible. Ella levantó la vista y sonrió. He estado esperándote, dijo con una voz suave, casi como si hablara un idioma antiguo. Mi corazón latía con más fuerza. ¿Me conocía? La mujer gesticuló hacia el espacio vacío entre nosotros. El umbral es un lugar donde los buscadores pueden encontrar lo que su alma necesita. Pero recuerda, no todo es lo que parece. Intrigado, le pregunté cómo había llegado allí y qué significaban sus palabras. Ella señaló un pequeño camino que se perdía entre los árboles. Sigue ese camino y no temas.
Lo que encontrarás no siempre será cómodo, pero es esencial. Con una respiración profunda, me di cuenta de que esa advertencia no intimidaba tanto como me alentaba. Era una invitación a un viaje que había estado ignorando. Comencé a caminar por el sendero, sintiendo la tierra bajo mis pies. A medida que avanzaba, el canto que había escuchado en mi meditación volvía a fluir en mi mente, como un eco persistente. Las hojas crujían suavemente, y cada paso parecía llevarme hacia un estado de mayor conexión con el entorno. A mi alrededor, la luz se tornaba más intensa, los colores se volvían vivos y vibrantes, como si la naturaleza misma estuviera despertando. De repente, el sendero se bifurcó. A la izquierda, un camino adornado con flores silvestres y un canto alegre de pájaros. A la derecha, una senda oscura, cubierta de sombras y silencio. Miré hacia ambas direcciones. ¿Cuál elegir? Un nudo en mi estómago indicaba que el camino oscuro era el que debía seguir. Aunque la tentación de lo fácil era fuerte, sentía que el misterio se escondería en la sombra. Con determinación, tomé la senda oscura. Cuanto más avanzaba, más profundo se hacía el silencio. Pero en ese silencio, empezaron a emerger recuerdos de mi vida, momentos de duda, de miedo y de alegría. Los enfrenté uno a uno, sintiendo que cada paso despojaba una capa de confusión de mi ser. Y, en medio de ese paisaje sombrío, noté una tenue luz al final del camino. Al llegar, me encontré ante un paisaje sorprendente. Era un claro iluminado, donde árboles antiguos se alzaban como guardianes. En el centro, un enorme cristal resplandecía con colores que se fusionaban en un arco iris hipnótico. Me acerqué, sintiendo una energía poderosa emanando de él. Era el mismo fuego que había sentido en mi pecho aquella noche. A medida que extendía la mano hacia el cristal, se sintió como si 1.000.000 de chispas atravesaran mi cuerpo. Una voz resonó dentro de mí: este es el paso hacia tu verdad. Ahora elige, ¿te atreverás a confrontar lo que tu alma realmente busca? Mi corazón latía con fuerza mientras miraba el cristal, y una pregunta me golpeó con fuerza: ¿estaba listo para descubrir lo que había estado oculto? La energía del cristal me atraía de tal manera que, sin pensarlo, extendí la mano y la dejé reposar sobre su superficie lechosa. En el instante en que mi piel tocó el cristal, una visión urbana se desvaneció y me encontré en un vasto paisaje de montañas y valles donde el aire era limpio y fresco. Las nubes danzaban a gran altura, formando figuras que parecían contar historias olvidadas. De repente, una figura apareció a lo lejos. Era un anciano que se acercaba lentamente, con una vara tallada que parecía vibrar con el mismo pulso del lugar. Su mirada, profunda y sabia, me retó a mantener el contacto visual. El camino hacia el autoconocimiento es a menudo un viaje solitario, pero en la soledad puede surgir el entendimiento más profundo, dijo. Sus palabras resonaban en el eco de aquel lugar místico. ¿Quién eres?, logré preguntar mientras me llenaba de una curiosidad voraz. Soy un eco de tus pasados, respondió, sonriendo. He sido todas las voces que has ignorado, cada anhelo que has acallado y cada miedo que has enfrentado. Soy el reflejo de lo que de verdad eres. La sorpresa se transformó en una especie de conexión, y un torrente de imágenes fluyó ante mí, desde mis años más jóvenes hasta mis pasiones más ocultas. Recuerdos de risas y lágrimas se entrelazaron, y vi cómo a menudo había frenado y reprimido mis deseos. El tiempo que has perdido no es tiempo en vano, aclaró el anciano. La comprensión de uno mismo es un viaje interminable. Y aquí, en este espacio, todo te está esperando. Mientras continuaba observando las visiones, noté una melodía distintiva entre las imágenes, esa misma que había escuchado en la meditación. Un canto ancestral que parecía entrelazarse con cada recuerdo. Ese canto es tu esencia, lo que te hace único, explicó. A través de él, encontrarás la capacidad de manifestar tus anhelos más profundos. Debes escuchar primero, antes de hablar al mundo. Mis pensamientos se centraron en el cristal que había tocado, preguntándome cómo podría un simple objeto convertirse en un canal para tal conocimiento. La materia posee un poder que a menudo subestimamos, dijo el anciano, como si hubiera leído mi mente.
Este cristal no es solo un objeto, es una puerta a la sabiduría que reside en cada uno de nosotros. Dependiendo de lo que busques, puede brindarte las respuestas que necesitas o arrojarte preguntas aún más profundas. De repente, el paisaje comenzó a desvanecerse y el anciano hizo un gesto de despedida. Su figura se disolvió en el aire, dejándome solo en el vasto campo de visiones. Sentí la sensación de un ciclo que terminaba, pero a la vez, sabía que uno nuevo estaba comenzando. Esa conexión, sin embargo, no se sentía completa. Algo en mi interior anhelaba profundizar aún más. Cuando volví a abrir los ojos en el claro oscuro, el cristal brillaba intensamente. Podía sentir que el eco del canto resonaba en mi corazón, instándome a seguir su rastro. Miré hacia el camino que había recorrido y, a mis espaldas, se vislumbraba la salida del claro. Sin embargo, ese destino ya no me parecía atractivo. Tenía que saber más. Guardé la imagen del anciano en mi mente, preguntándome si podría encontrar caminos hacia otros ecos de mi ser. Pero aún había más por descubrir, más preguntas que formular. Mientras cerraba mis ojos nuevamente, me pregunté, ¿quién sería mi próximo guía en este viaje, y qué mensaje estaba destinado a llegarme del más allá? Desperté nuevamente en el claro, pero esta vez, una vibración suave se extendía por el espacio. Era como si la brisa misma tuviera un tono, un susurro de sabiduría que impregnaba el aire. Mientras trataba de adaptarme a esta nueva sensación, un leve destello de luz emergió a mi izquierda. Giré la cabeza y vi que no era una luz simple, era un ser etéreo, un destello de color azul que danzaba sobre el suelo como un fuego fatuo. Se acercó a mí con gracia, y aunque no tenía rostro, sentí que me miraba profundamente. «Soy el espíritu de la curiosidad», pronunció, con una voz que resonaba como el murmullo de un arroyo. «He venido a guiarte hacia mares de conocimiento que aún no has explorado. Pero ten cuidado, porque en la búsqueda de la verdad a menudo se despiertan sombras que han estado ocultas». La idea de las sombras me hizo estremecer. Sabía que había partes de mí que había preferido ignorar, aquellas que representaban los fracasos y temores que había acumulado a lo largo de mi vida. «¿Cómo puedo enfrentar lo que temo?», pregunté, sintiendo que mis palabras se perdían en el aire fresco del claro. «Con valentía», respondió el espíritu, extendiendo una mano luminosa hacia mí. «Solo cuando aceptes y enfrentes esas partes de ti, podrás transformar la oscuridad en luz. Hay tesoros escondidos en tu vulnerabilidad». Con esos consejos en mente, el ser etéreo comenzó a girar, creando un torbellino de luces alrededor de mí. Las imágenes comenzaron a aparecer nuevamente en mi mente, pero esta vez, eran más vívidas, y cada una venía acompañada de una emoción palpable, desde el miedo a fracasar en mis elecciones hasta el deseo profundo de ser auténtico. Era como si estuviera siendo desnudado emocionalmente, expuesto ante la magnificencia y la crudeza de mi existencia. «Los recuerdos son como capas», explicó el espíritu mientras giraba en un círculo brillante. «Te visten y te protegen, pero a menudo también te atrapan. Deja que cada capa se caiga, y observa lo que queda». Con cada imagen que emergía, sentí que un peso se disipaba, pero también una forma de angustia, un lazo de dolor que había mantenido de manera subconsciente durante demasiado tiempo. Entonces, un destello de luz iluminó la escena. «La transmutación es un proceso sagrado», dijo el espíritu. «Recuerda, no solo estás aquí para recuperar tu esencia, también estás aquí para descubrir tu propósito». Un torrente de energías comenzó a girar en torno a mí, envolviéndome en una danza cósmica. Cada emoción, cada miedo y cada deseo se entrelazaban en un hermoso caos que vibraba en armonía. Sentí que el canto ancestral regresaba, ahora más fuerte, más claro, indicando un mensaje que todavía no entendía del todo. «Tu viaje apenas comienza», murmuró el espíritu de la curiosidad, mientras se desdibujaba en el aire. «Pero una vez que aprendas a escuchar las voces que resuenan en tu interior, te convertirás en el arquitecto de tu realidad». Cuando su presencia se disolvió, una nueva pregunta surgió en mi mente. ¿Qué transformaciones surgirían de aceptar aquellos aspectos más oscuros de mí mismo, y qué magia estaba por descubrir en el corazón de esa vulnerabilidad tan temida? El aire en el claro se volvió aún más denso,
cargado de una energía palpable, como si toda la naturaleza a mi alrededor contuviera la respiración en anticipación de lo que estaba por revelarse. Los árboles, altos y sabios, crujían suavemente, y el murmullo del arroyo se tornó en un canto suave que parecía invitarme a profundizar, mientras mis pensamientos giraban en un torbellino de reflexiones. Un nuevo ser apareció ante mí. Esta vez, una luz de tono verde brotó del suelo, como si la hierba misma hubiera cobrado vida. Era un espíritu de la introspección. Sus movimientos eran lentos y fluidos, y su voz era suave, como el canto de un pájaro en la mañana. Soy el espíritu de la introspección, dijo, su luz vibrando con un matiz sereno. He venido a ayudarte a mirar dentro de ti, a descubrir no solo tus sombras, sino también la luz que yace en tu interior. ¿Cómo puedo encontrar esa luz?, pregunté, sintiendo un eco de esperanza resonar en mi corazón. El primer paso es enfrentar la verdad, respondió el espíritu de introspección. Tienes que hacer la pregunta que llevas dentro, la que quizás has evitado. Permítete sentir y explorar tus respuestas, por difíciles que sean. Esa es la puerta que te llevará a tu verdadera esencia. Con un suave movimiento, el espíritu extendió su mano verde y, de repente, la bruma en el claro se despejó, revelando un camino que serpenteaba hacia un bosque profundo. El sendero estaba rodeado de flores que florecían en colores vibrantes, pero su belleza contrastaba con la sensación de inquietud que comenzaba a crecer en mí. Un susurro dentro de mí emergió: ¿quién soy realmente? Al caminar por el sendero, las dudas comenzaron a emerger. Mis fracasos, los anhelos no cumplidos, las decisiones que me habían llevado a desvíos. Cuanto más avanzaba, más claro era el eco de mis emociones ocultas. Cada paso resonaba como un tambor en mi pecho, recordándome que el miedo es simplemente una parte ingrata de la búsqueda de la verdad. En ese instante, el bosque cobró vida, los árboles parecían inclinarse hacia mí, siguiendo el compás de mis pensamientos. De repente, visiones de recuerdos pasados fluyeron por mi mente, momentos de dolor y de amor, de pérdida y de esperanza. Todo estaba intrínsecamente conectado. Mientras lo hacía, una especie de tranquilidad me invadió. Era posible que en medio de mis sombras, también hubiera luz que nunca había reconocido. Descubre el hilo que conecta tus experiencias, instó el espíritu de introspección. Cada emoción, cada decisión, te ha llevado a este momento. Ahora es tiempo de escuchar su sabiduría. A medida que los recuerdos se desgajaban de mí como las hojas caídas de un árbol, sentí que algo despertaba. No era solo un dolor antiguo, era una lección crucial, una enseñanza que estaba ahí, pero que había decidido ignorar. Pude vislumbrar la correlación entre mi miedo y mis actos, como la resistencia a afrontar lo que había ocultado yacía en el alma misma de mi búsqueda. En medio de esa transformación, vi una luz más brillante al final del sendero, una presencia que irradiaba amor y aceptación. Una oleada de emociones me invadió una vez más, la expectativa y la curiosidad. ¿Qué me esperaba allí? En la culminación de este viaje interno, algo profundo en mí se agitaba. ¿Estoy listo para recibir lo que la luz tiene para ofrecerme?, me pregunté, mientras la inquietante pregunta resonaba en mis pensamientos, preparándome para lo desconocido que estaba por descubrir. Mientras me acercaba a la luz brillante que me esperaba al final del sendero, el aire a mi alrededor se volvió cada vez más cálido y envolvente, como un abrazo suave que prometía consuelo. Sentí que los latidos de mi corazón se alineaban con la pulsación de la tierra, como si cada paso que daba resonara con el eco del universo. La incertidumbre, que antes me oprimía, comenzó a transformarse en un tipo de emoción iluminadora, una mezcla de ansiedad y expectación. Los árboles que flanqueaban el camino parecían susurrar secretos entre sí, sus hojas danzando al compás de una brisa que parecía estar viva. De repente, la luz frente a mí adoptó una forma más definida. Era un segundo espíritu, esta vez de color dorado radiante, que emanaba una calidez que cruzaba la frontera de lo físico. Su figura era etérea, con filamentos de luz que se entrelazaban y se deslizaban como el agua. «Bienvenido», dijo la emanación dorada, con una voz resonante que parecía originarse en lo más hondo de mi ser. «Soy el espíritu de la revelación.
He venido a guiarte más allá de tus temores, hacia la verdad que sientes que está más allá de tu alcance. No entiendo, murmuré, aún sintiendo el peso de mis interrogantes. ¿Qué verdad hay que descubrir si estoy aquí con tantas dudas? La luz dorada brilló más intensamente, envelopando todo el claro en su resplandor. Las dudas nacen del miedo, pero también de la resistencia a mirar dentro de uno mismo. La revelación no siempre es agradable. Puede ser un espejo que refleja tanto tus virtudes como tus imperfecciones. Pero es necesario para que puedas avanzar. Miré hacia la luz y sentí que un torrente de energía comenzaba a canalizarse a través de mí. Comencé a recordar momentos en los que había evitado mirarme a los ojos, en los que había puesto a otros por encima de mis propios deseos, siempre temiendo la respuesta a la pregunta, ¿soy suficiente? La luz dorada parecía captar mis emociones, iluminando cada rincón oscuro de mis pensamientos. Lo que has evitado es también parte de ti, continuó el espíritu. No se trata solo de lo que quieres ser, sino también de lo que ya eres. Aquí, en este espacio sagrado, es el lugar perfecto para abrazar tu verdad, no importa cuán incómoda se sienta. Debes reconocer las partes de ti que te han hecho sentir incompleto para que puedas sanar. Las visiones de lo que podría ser fluyeron a mi mente y, a su vez, imágenes de lo que había construido a partir de mis inseguridades. Un ciclo de autocrítica y rechazo se reveló ante mí, y por un momento, la luz dorada vibró con una tristeza profunda, como si sintiera el dolor de mi humanidad. Afirma tu lugar en el mundo, dijo el espíritu. Permite que la luz brille donde ha habido oscuridad. Solo así podrás encontrar esa esencia que has buscado tanto. La luz comenzó a cambiar, como si las notas de una melodía se entrelazaran para formar armonías. Brillaba con una intensidad tal que parecía llamar a todas las partes perdidas de mí. Mientras mis miedos se encontraban con la luz, entendí que aceptar mis propias vulnerabilidades era crucial. Pero justo cuando estaba a punto de dar un paso hacia esa aceptación, una nube de sombra surgió de fondo, oscureciendo brevemente el resplandor del espíritu dorado. Una voz profunda y resonante emergió de la nebulosa oscuridad. ¿Estás dispuesto a perder lo que crees que eres para hallar lo que realmente perteneces a tu ser? La pregunta se estrelló contra mí como un rayo en la noche, desafiándome a enfrentar un resquicio de resistencia que aún guardaba. ¿Podría dejar ir la imagen de mí mismo que había limitado mi crecimiento? Era una encrucijada desesperante, entre encontrar mi luz o aferrarme a las sombras que me habían acompañado tanto tiempo. ¿Sería capaz de abrirme completamente y abrazar la revelación que se me presentaba? ¿O seguiría atrapado en el ciclo de miedo que conocía tan bien? Un silencio profundo se apoderó del claro mientras contemplaba la sombra que ahora parecía cobrar vida, destacándose contra la luminosidad del espíritu dorado. Mi respiración se volvió más rápida, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La luz dorada, que antes me rodeaba con calidez, parecía vacilar, como si pudiera sentir mi indecisión y el peso de mis dudas. Cada uno de nosotros tiene relatos que contar, continuó la voz de la oscuridad, resonando con una cadencia que evocaba tanto miedo como curiosidad. Los viejos relatos a menudo se aferran a nuestra esencia, impidiendo que avanzamos. Pero a lo largo de cada historia hay una lección, una verdad esperando ser desenterrada. ¿Cuál es la lección que estás dispuesto a aprender? La pregunta giró en mi mente como una hoja llevada por el viento. Un mosaico de recuerdos comenzó a desplegarse, momentos de fracaso y de rechazo, instantes en los que la inseguridad había dominado mi voz. Pero, a su vez, esos mismos recuerdos albergaban destellos de alegría y aprendizaje, como estrellas parpadeando en una noche oscura. La dificultad de dejar ir pesaba, pero la promesa de abrazar toda mi esencia era tentadora. Recuerda, susurró la luz dorada, cada fragmento de tu experiencia tiene un propósito. No se trata solo de lo que has sufrido, sino de cómo cada momento te ha traído hasta aquí. Tienes la capacidad de tejer esos hilos en una historia nueva, una que celebre tu viaje. Entre la insidiosa oscuridad y la resplandeciente luz, un vórtice de energía comenzaba a formarse, un espacio de creación donde podía escoger cómo narrar mi vida. La luz dorada centelleaba con una claridad vivificante, mientras la sombra profería un desafío tentador. Era un baile invisible entre lo que era y lo que podría llegar a ser.
¿Estás listo para mirarte en el espejo de tus experiencias?, preguntó el espíritu oscuro. ¿O prefieres seguir cargando las cadenas de un pasado que ya no te impulsa hacia adelante? Miré hacia el suelo, donde las hojas secas crujían bajo mis pies. Había una conexión tangible con todo aquello que había recorrido, cada marca una parte de mí, pero ya no la que quisiera seguir avivando. Era consciente de que la revelación requería una valentía que nunca había ejercido plenamente. Un deseo de liberación emergió desde quizás el fondo mismo de mi ser. Sé audaz, instó la luz dorada. Percibe la fragilidad de cada sombra como el calor de un abrazo transformador. Acepta y suelta, solo entonces, transformarás este momento en un portal hacia una vida más auténtica. Con cada palabra del espíritu, el aire a mi alrededor se tornaba más electrificante. Sentía como el ciclo de mis emociones se preparaba para cambiar, como el deseo de autenticidad amenazaba con inundar las áreas de mi ser que anteriormente habían sido selladas por el miedo. Y así, di un paso hacia la luz, pero en ese instante, la nube de sombras absorbió la brillantez de la dorada figura, la tierra vibró bajo mis pies, y el propio espacio pareció temblar con la intensidad del momento. Mis manos comenzaron a palpitar, y visiones de mis posibles futuros danzaron ante mis ojos, el entrelazamiento de quién era y quién deseaba ser. ¿Cuál de estas visiones te hablará más? ¿Qué historia elegirás contar? Resonó la voz de la sombra, dejando en el aire un eco que parecía retumbar en mi interior. Un torrente de posibilidades, una vida repleta de elecciones se desplegaba ante mí, y sentí que cada latido de mi corazón era como el canto de un nuevo amanecer. ¿Sería capaz de abrir mi mente y mi alma a cada historia, cada lección arraigada en mi esencia? ¿Alcanzaría el valor de reinventarme y, al hacerlo, cambiar el rumbo de mi propia narrativa? El viento comenzó a soplar con una fuerza renovada, y en su abrazo cargado de energía, un nuevo susurro emergió del claro. Era un canto armonioso que se entrelazaba con el murmullo incesante de la naturaleza. Cada sonido parecía llamar a lo profundo de mi ser, invitándome a escuchar la eco de mis experiencias pasadas y la cadencia de mis esperanzas futuras. Recuerda que el viaje no siempre es lineal, dijo la sombra, su voz ahora un suave eco, más como un guía que como un adversario. Los hilos de tus historias están tejidos de muchos colores, y la riqueza de cada experiencia aporta matices a tu ser. Debes abrirte a los ecos del pasado para encontrar claridad en lo que deseas construir. Mientras la oscuridad se desvanecía lentamente, atisbé un sendero emergiendo entre los árboles, iluminado por destellos dorados que parecían fluir como un río de luz. Cada destello era una señal, una historia en sí misma esperando ser descubierta. Así, el miedo comenzó a desvanecerse, y la curiosidad me instaba a seguir. Di un paso hacia el sendero, casi con reverencia, sintiendo como la tierra vibraba sutilmente bajo mi peso. Las hojas crujían, pero también susurraban secretos. Escucha, me alentó la luz dorada. Cada paso te acerca a la verdad que llevas dentro. Permite que las historias ocultas te guíen, en ellas hallarás el entendimiento que anhelas. De repente, un destello más intenso me llamó la atención, y al acercarme, vi una imagen nebulosa formándose en el aire. Eran rostros familiares, entrañables y también aquellos que había dejado atrás. En sus ojos había historias cargadas de amor y dolor, de risas y lágrimas. Mi corazón se llena de nostalgia y revelo ante el peso de lo significado. Este es el legado de tus conexiones, señaló la sombra. Lo que has vivido, lo que has compartido está siempre presente, incluso en el silencio. Pensé en las conversaciones no dichas, las promesas olvidadas, y las oportunidades que no había abrazado. Algunos rostros traían consigo una calidez resonante, otros, sin embargo, eran recordatorios de heridas aún abiertas. No podemos huir de ello, continuó la voz oscura, pero podemos transformarlo. Esa transformación te otorgará poder, reconocimiento y sanación. Un profundo anhelo por renacer comenzó a brotar dentro de mí, pero también emergieron temores. ¿Estaría dispuesto a confrontar esas antiguas heridas? ¿Qué pasaría si lo que descubriese sobre mí mismo me abrumaba? En ese instante, un rayo de luz surgió, atravesando el aire con una intensificada claridad. La verdad te liberará, dijo con firmeza la voz dorada,
resonando en cada fibra de mi ser. Pero antes de liberarte, debes mirar de frente a lo que has huido. Los ecos del pasado pueden guiarte hacia el futuro que deseas, si te permites abrazarlos. Encuentra la valentía para reconciliarte con tu historia. Mis manos comenzaron a moverse de manera involuntaria, resonando con la energía que fluía por el claro. Las visiones de mis encuentros se entrelazaban, cada una revelando partes de mí que había olvidado. Enfrentándome a esos recuerdos, cada emoción no expresada se encendió, pero también lo hizo la capacidad de sanar. ¿Podía este ser el momento en que comenzaría a narrar mi propia historia, en lugar de ser un mero espectador? Era posible que al ver esos rostros de nuevo, podría dejar ir el pasado y, al mismo tiempo, llevar conmigo sus lecciones. Cada paso que das en este sendero es un acto de valentía, murmuró la luz dorada. Pero no olvides que el viaje hacia la autenticidad requiere cuestionarte, pedirte a ti mismo, ¿qué haré con lo que descubra? Y antes de que pudiera formular una respuesta, el aire se llenó de una vibración profunda, profunda como un susurro ancestral. Un nuevo eco surgió. El verdadero viaje no es solo hacia afuera, sino también hacia adentro. ¿Qué es lo que realmente anhelas encontrar en el corazón de la oscuridad? La atmósfera a mi alrededor parecía danzar con una energía palpable, y mientras sentía el pulso vibrante del sendero, comprendí que cada paso que daba era un eco del pasado resonando en el presente. Mi mente, aún desplazada entre la incertidumbre y la curiosidad, comenzó a formular preguntas que agitaban mi interior. Frente a cada sombra hay una luz, exclamó la voz dorada. Esta vez, su tono era más firme, dispuesto a guiarme aún más. Cuando enfrentas lo desconocido, no te acerques con miedo, sino con el deseo de comprender. Hay lecciones que aún no has desentrañado, lecciones que pueden liberarte de las cadenas invisibles que pesan sobre tu ser. Con una profunda inhalación, avancé un paso más. Aquella luz dorada comenzó a descomponerse en millones de destellos, formando un mosaico resplandeciente que parecían contar sus historias. En esos fragmentos iluminados, vislumbres de mis deseos más profundos se entrelazaban con mis mayores temores. No eran solo sombras en la tierra, se manifestaban en formas, colores y sonidos que tocaban recuerdos lejanos y emociones adormecidas. El sendero se bifurcaba, y una corriente de aire fresco sopló desde la derecha, atrayéndome hacia un pequeño claro rodeado de flores resplandecientes. En su centro, brillaba una fuente de agua clara como el cristal, cuyos reflejos danzantes parecían invitarme a acercarme. Sentí que, al llegar, mi narrativa se abriría como un libro ante mí. La fuente refleja no solo lo que ves, sino también lo que sientes. Permite que el agua hable, sugirió la sombra, ahora pareciendo más un confidente que un guía. Me incliné sobre la superficie brillante. Mientras contemplaba mi imagen, las visiones volvieron a tomar forma. Era un espejo que, además de reflejar mis rasgos, proyectaba instantes de mi vida, la risa compartida con amigos, los momentos de soledad, las decisiones tomadas y las que nunca llegué a hacer. Recordé los sueños que había pospuesto y aquellos que había dejado caer como hojas marchitas. La fuente parecía conectar no solo el tiempo, sino también el espacio que había ocupado en mi mente. ¿Por qué uno elige huir delante de su propia historia?, me pregunté en voz alta. Es fácil dejar que otros dibujen el contorno, pero encontrar el trazo de nuestro ser es lo que le da vida a nuestra existencia. Mis palabras se perdieron en el murmullo del agua, pero una respuesta resonó suavemente, porque a veces tememos lo que nuestra luz puede revelar. En ese instante, decidí que ya no quería ser un observador pasivo de mi vida. Busqué ese destello dorado dentro de mí y allí lo sentí, vibrando con fuerza, listo para salir. La pregunta de la sombra reverberaba en mis pensamientos: ¿qué haré con lo que descubra? La fuente comenzó a burbujear más enérgicamente, como si esperara una declaración, una resolución. No sé aún cómo encontraré las respuestas, confesé, sintiendo una mezcla de temor y esperanza adherirse a mis palabras. Pero sí sé que quiero sanar, quiero aprender a abrazar mi propia narrativa. Con esas palabras, sentí que la energía se volvía más intensa, como si esa intención había activado un portal. Una brisa suave me acarició el rostro mientras la fuente chisporroteaba con fuerza.
Recuerda, dijo la luz dorada, no estás solo en esto. Hay guías en el camino, y aunque el corazón palpite con dudas, hay una claridad que espera ser revelada a través de tu valentía. Al levantar la vista del agua, sentí una conexión renovada hacia el vasto universo que me envolvía. Pero a medida que contemplaba la vastedad de lo desconocido, una nueva pregunta se escurrió en mi mente, tan ligera como el rocío de la mañana: ¿cuáles son las verdades que aún no he oído y que, al ser reveladas, podrían definir mi camino? El viaje a través del umbral me había llevado a muchos lugares dentro de mí, pero ahora, mientras contemplaba la profundidad del claro y la luz emergente, sentí que estaba a punto de entrar en la etapa más crucial. Los ecos de mis experiencias pasadas se entrelazaban ahora con un entendimiento floreciente, y la luz dorada emanaba fuerzas inquebrantables, revelando que cada fragmento de mi ser estaba diseñado por intenciones poderosas, incluso aquellas que había desestimado en el pasado. Mientras el agua de la fuente continuaba burbujeando, recordé la pregunta esencial que había resonado en mi interior: ¿qué haré con lo que descubra? La respuesta estaba allí, girando como un remolino de emociones, una respuesta que ya había comenzado a florecer. Comprendí que cada experiencia dolorosa, cada fracaso, cada silencio que había mantenido, era sencillamente una desproporcionada sombra en mi vida, esperando ser reconfigurada en luz. Era una elección, ver la oscuridad como un enemigo o integrarla como parte de la narrativa única de mi vida. Cada sombra y cada luz son partes integrales de ti, susurró la voz dorada como una afirmación que enviada al universo. Al aceptarlas, te conviertes en el artífice de tu propia historia, un narrador consciente de tu viaje. En ese momento, la revelación surgió como un resplandor a través de las nubes, iluminando de manera brillante los rincones oscuros que antes había evitado. Era un despertar de conciencia que incitaba a abrazar cada fragmento, no con miedo, sino con amor. La figura del espíritu de la revelación se hizo más evidente alrededor de la fuente, sus destellos dorados brillando intensamente. Nunca olvides que incluso en la desolación, hay una luz que guía. Permite que la luz de la verdad brille a través de ti. Con ella, puedes compartir no solo tus éxitos, sino también tus luchas, y al hacerlo, sanas tu espíritu. Un fuego ardía en mi pecho a medida que las palabras del espíritu resonaban en mis células. Con un profundo aliento, miré hacia el agua. Reflexioné sobre mi vida, vi los momentos en que había tomado decisiones motivado por el miedo y las veces que había reprimido mi voz, sintiendo que no era suficiente. Ahora, podía sentir cómo esas experiencias formaban un tapiz que, aunque lleno de hilos sueltos y remiendos, contaba una historia de transformación. No soy solo mis fracasos, ni mis miedos. Soy todas las versiones de mí que han intentado encontrar un lugar en el mundo. La fuente pareció vibrar con reconocimiento y, en ese instante de pura claridad, comprendí lo que significaba ser verdaderamente humano. Era un viaje de rectificación constante, de descubrimiento, de explorar la intersección entre luz y oscuridad. Los ecos del pasado son guías, mi verdad me espera, y aunque el camino pueda ser incierto, estoy listo para recorrerlo, proclamé, dejando que mi voz resonara en el claro. Mientras esas palabras salían de mi boca, sentí que la energía a mi alrededor se intensificaba. Era como si los árboles, las flores y el murmullo del arroyo celebraran mi elección, mi decisión de abrazar mi historia en toda su complejidad. En aquel momento, entendí que no estaba solo en esta búsqueda. Cada ser que había conectado en mi vida era un reflejo de mi propio viaje, y así, el claro, lleno de luz y vida, se convirtió en un símbolo de renacimiento. Aprendí que el verdadero misterio del umbral no solo reside en lo que encontramos al cruzarlo, sino en lo que elegimos hacer con lo que encontramos. Al tomar mi historia en mis manos y aceptarla en su totalidad, me convertí en un faro de luz para otros, mostrando que, aunque los caminos puedan ser oscuros, no están destinados a permanecer en la sombra. Entonces, mientras me deleitaba con esa nueva comprensión, dejé que un susurro saliera de mi ser: el viaje nunca termina, pero la esencia de mi luz brilla siempre, y al compartir mi verdad, inspiro una conexión que trasciende el tiempo y el espacio. Así, con esa revelación flotando en el aire, di un paso adelante en nuestro vasto universo. Reconociendo que a partir de entonces, cada decisión,
cada acción, cada encuentro sería una manifestación de mi verdad revelada, un guiño hacia el infinito que me conecta con todos. Ahora sé que la paz interior no proviene de la ausencia de lucha, sino de la valentía de enfrentarla, transformarla y compartirla. Así, llevando en mi corazón la luz y la sombra, camino hacia el futuro, recordando siempre que en la búsqueda de nuestra verdad, la única respuesta que hemos estado esperando es la que nace al abrazar todo lo que somos.